nuestro corazón, porque somos, Señor, simplemente polvo, porque tú eres soberano, gran Dios, maravilloso, creador y sustentador de nuestra vida, de nuestras almas, de todo nuestro ser. Gracias por permitirnos y darnos el privilegio una vez más de reunirnos como tus hijos, como tu iglesia, para adorarte, exaltar tu nombre y postrarnos, Señor, delante de ti, para poder, Padre, ahora escudriñar tu palabra, Señor, y dejar que ella, Señor, trate en nuestras vidas, trate en nuestros corazones, trate en nuestras mentes, trate en nuestro ser interior. Ayúdanos a recibirla con mansedumbre y humildad. Ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos ser abiertos, Señor, al mensaje que tú nos tienes en esta mañana. Toma el control, Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Permite que haya total reverencia. Permite, Padre, que podamos, Señor, escuchar tu palabra, atesorarla en nuestro corazón, guardarla y ser conscientes de lo que ella nos quiere dar a entender, para que transforme nuestras vidas, para que renueves nuestro pensamiento y para que seamos, Señor, crezcamos, Señor, a la estatura de tu Hijo amado. Padre, en tus manos queremos encomendarnos. Rogamos, Señor, tu bendición, tu poder, tu ayuda, Señor. Todo, Señor, sea para la gloria y la honra, Señor, de tu nombre, porque tuyo es la alabanza, porque tuyo es el reino, porque tuya es la gloria, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús, oramos para tu gloria y honra. Amén. Antes de iniciar, quiero leerles un mensaje que me llegó y me pareció interesante también compartirlo con todos nosotros, y que tiene que ver pues con el tema también, ¿no? Ser un ministro. Ser un ministro es tener que renunciar a tus sueños personales para decir sí a un llamado que solo tú y Dios entiende. Ser un ministro es tener que formar una familia que debe ser ejemplar para cientos de personas. Ser un ministro es tener que soportar que te despierten a veces a las 2 de la mañana para ver cómo resuelves algunas situaciones de los hermanos. Ser un ministro es tener que formar a otros ministros e invertir tiempo, recursos y esfuerzo para que después te comenten que se van de la congregación por alguna circunstancia. Ser un ministro es formar a otros ministros y buenos miembros en la iglesia que tal vez no reconozcan o agradezcan tu trabajo, de lo que han contribuido para su formación. Ser un ministro es mantener motivados a cientos de personas, aunque tú estés completamente desmotivado por problemas personales. Ser un ministro es ser buen esposo, buen amigo, consejero, albañil, eléctrico, carpintero, plomero, pintor, chofer, músico, director de alabanza y más. Ser un ministro es llamar y visitar a todas aquellas personas que han dejado de asistir a la congregación y a veces soportar el mal genio de algunas de ellas. Ser un ministro es preparar 3 o más predicaciones a la semana. Ser un ministro es estar constantemente pensando en cómo generar más recursos para poder suplir los gastos de la iglesia, para los servicios de agua, luz y más, y que a la hora de la verdad nadie más se preocupe por ello. Ser un ministro es tener que soportar constantemente a aquellos que les critican, que hablan a sus espaldas de sus debilidades y que, aunque se haga bien o mal, siempre tal vez estarán murmurando. Ser un ministro
es planear con mucha sabiduría y prudencia todo el desarrollo de la congregación. Ser un ministro es estar enfermo y tener que predicar aunque usted se esté muriendo. Ser un ministro es tener que decir no a eventos que conciernan a su familia, peticiones y momentos especiales, solo porque hay que atender asuntos en la iglesia. Ser un ministro es sentirse cansado, frustrado y a veces triste por no tener a otros que lo puedan escuchar o entender por medio a sentirse vulnerable. Ser un ministro es escuchar algunas veces murmuraciones, críticas, descontentos y seguir adelante como si nada pasara a nuestro alrededor. En tu iglesia, dice, hay este tipo de ministros. ¿Algunas de estas cosas suceden en alguno de tus ministros? Pareció interesante y quería compartirlos con todos ustedes, conmigo mismo. Y precisamente, hermanos, vamos a tratar del tema de la responsabilidad de los ministros, de los siervos para con la iglesia. Días pasados, domingos pasados, hemos visto responsabilidades de los miembros para con la iglesia, ¿sí? Responsabilidades que tienen que ver con el reconocer, con el estimar, con el sujetar. Y también lo que vimos en los últimos 2 domingos, y es el doble honor, el respeto y también el cuidado material de los ministros, de aquellos que Dios ha puesto en su obra. Pero ahora vamos a ver, hermanos, lo que es la responsabilidad de nosotros como ministros, como siervos, para con la iglesia, para con ustedes. Y bueno, es importante que la iglesia conozca este tema, ¿no? Porque es indispensable. Habíamos, hermanos, tocado un verso que en un primer estudio se había dado como un principio para todos nosotros, la importancia de cuidar de nosotros mismos. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Dice, ya hablándolo más para el ministro o el siervo, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí vemos, hermanos, un principio también para los que sirven en la iglesia. Como estamos tratando el tema de la responsabilidad, estamos dentro del tema general, que es según la actividad propia de cada miembro, pues necesitamos, hermanos, tener en cuenta que aquellos que Dios pone en el servicio, en este caso Pablo le está hablando a Timoteo, que estaba en la ciudad de Éfeso, y le está diciendo que se cuide, ¿sí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vamos a ver solamente esa parte, ¿sí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello. ¿Por qué es importante y por qué es interesante ver que los ministros, los siervos también tienen responsabilidades para con la iglesia? Y como lo leíamos ahora, son muchas cosas las que suceden alrededor de un siervo que tal vez usted y yo no sepamos. Son muchas las cosas que vive un siervo, un ministro, que tal vez usted y yo no nos demos cuenta. Pero vamos a ver varios pasajes en la palabra de Dios que nos van a enseñar, por medio de los ejemplos bíblicos también, cómo es que muchos ministros y servidores mostraron también su responsabilidad y lo importante que era obrar de la manera que Dios quería que obraran en la congregación donde ellos estaban. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, para ver el primer principio importante de la responsabilidad del siervo para con la iglesia. En 2 Corintios capítulo 4, verso 7.
Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es responsabilidad del siervo entender, y ahí empieza todo, hermanos, que entendamos que nosotros somos simplemente instrumentos de parte de Dios. Ahí dice que tenemos este tesoro, el mensaje del Evangelio, en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros. Y el vaso de barro que contiene ese tesoro es el siervo cristiano, con todas sus debilidades y con todas sus fragilidades y defectos. Y es, hermanos, importante que entendamos que simplemente somos vasos de barro. Así como el vaso de barro es frágil, era un instrumento en aquella época, y lo es hoy en día, muy común, de lo más barato inclusive en aquella época, y lo importante que era moldeable, podía quebrarse fácilmente. La fragilidad del vaso de barro era importante tener. Y por eso, hermanos, Dios eligió para que sus tesoros sean dados a conocer a personas también que son frágiles, que simplemente, hermanos, son instrumentos de parte de Dios, que son moldeables y que Dios les moldea tal cual como Dios quiere moldear. Dios no eligió, hermanos, tesoros en una fortaleza, no eligió que sus tesoros estuvieran en una fortaleza ni tampoco en una urna de cristal, protegidos de todo mal. No. Son vasos de barro. ¿Para qué, hermanos? Dice el versículo. Para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Eso quiere decir, hermanos, que el siervo tiene esa responsabilidad de entender primeramente que él no es dueño de la verdad. Él no tiene nuevas revelaciones de parte de Dios. Por eso él se cuida de la vanagloria y debe cuidarse de la autosuficiencia, del hecho de que él tenga el control de todas las cosas. Muchas de ellas el siervo no tiene control, porque así no sería como Dios. Y por eso también, hermanos, se debe cuidar del orgullo. Y por eso en una ocasión Pablo le dijo como requisito, como cualidad para los ancianos, en 1 Timoteo 3:6, que el anciano no debía ser un neófito para que no cayera, decía, para que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Somos simplemente instrumentos, vasos de barro, de parte de Dios. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, tener eso presente, que simplemente somos vasos de barro. Ahora, también dice la Biblia que el siervo tiene como responsabilidad no ejercer o no tener una actitud de autoritarismo para con la iglesia. En Mateo capítulo 20, versículo 25, Mateo capítulo 20, versículo 25, algo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? En cierta ocasión, cuando ellos quisieron estar en el primer lugar y dos de ellos se acercaron a Jesús para pedir que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda en su reino. Y Él les enseñó esto. Y también es responsabilidad nuestra hacia la iglesia es no tener, cuidarnos de no tener esa actitud autoritaria, sino más bien lo que dice este pasaje. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre
ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es una responsabilidad, hermanos, de nosotros ser más bien un ministerio, un servicio, valga la redundancia, de ser siervos. Porque el reino de Dios, en el reino de Dios, el camino que lleva a la grandeza es el que lleva al servicio. No somos jefes. No estamos aquí para ser autoritarios, para tener un espíritu, como lo dije una vez, de diotrefismo. ¿Saben quién era Diófretes, no? Diótrefes. Usted lo puede leer en tercera de Juan. No somos de ese tipo, no debemos ser. Y es nuestra responsabilidad ser más bien siervos, porque pensamos en el beneficio, en lo que es bueno para la iglesia, porque debemos pensar no nuestro propio bien, sino el de los demás, porque así Cristo se agradó, no se agradó a sí mismo, sino que quiso y estaba dispuesto a enriquecer a otros. Piensa en el bienestar de los demás y quiere servirles. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 19, Pablo dice: por lo cual, siendo libres de todos, 1 Corintios 9, 19, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todo, de todos modos, salve a algunos. Esa debe ser la actitud de todo siervo, y es responsabilidad también hacia los miembros de la iglesia, que nos vean como eso, hermanos, como simplemente servidores suyos, siervos para simplemente, como dice el apóstol Pablo, para ganarlos, no para que usted sienta de que le estamos teniendo una actitud despótica o de autoritarismo, déspota. También, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, el siervo, una de sus responsabilidades para con la iglesia es, 1 Timoteo 4, 12, es que debe ser ejemplo. Todos debemos ser ejemplo para todos, ¿no? Esto no es un mandamiento o algo que Dios nos dice para solamente los servidores. Todos debemos ser ejemplo. Pero específicamente, sacando el principio, Pablo diciéndole a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de todos los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La palabra ejemplo es la palabra griega tupos, que significa patrón o molde. Nosotros, hermanos, debemos ser ejemplo a los demás. A veces creemos que las palabras son suficientes para mostrar en nuestras vidas el ejemplo. Pero el ejemplo, hermanos, puede ser más eficaz que cualquier palabra que nosotros digamos, que cualquier discurso que nosotros digamos. Y el pasaje dice que seamos ejemplo, dice Pablo a Timoteo, ¿no? Para nosotros. Sé ejemplo de los siguientes, ¿en qué? En palabra,
en palabra. Nosotros, hermanos, estamos llamados a ser ejemplo en palabra, es decir, en la pureza de la enseñanza, pero también en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de dirigirnos a los demás, en nuestra forma de corregir a los demás, en nuestra forma de ser, en nuestro carácter tiernos, como lo veíamos el día miércoles, mansos en nuestra palabra, pero también dice en conducta. La conducta tiene que ver con nuestras acciones, porque nuestras acciones hablan más que 1000 palabras. En las reacciones que tenemos ante las adversidades, ante los ataques, si estamos dispuestos a poner la otra mejilla, si somos capaces de vencer el mal con el bien, si no somos pendencieros, peleoneros. Eso es pendenciero, que le gusta la pelea, sino que seamos pacificadores, sino que seamos y que tengamos una conducta conforme a la voluntad de Dios. Somos responsables, hermanos, de ser ejemplo en eso. Somos responsables, también dice allí, en el amor, que no se basa simplemente en una emoción o en las palabras que le digamos, te amo, hermano, te amo, sino en la acción de buscar el bienestar del otro. Y una de las formas de amar también es exhortando, porque los siervos tienen la responsabilidad de exhortar, de hacer un llamado a la acción. Eso significa exhortar, sembrar, sacar algo que no es correcto y sembrar algo correcto. Viene de hortaliza, hortar, exhortar, de huerto, de motivar a un cambio en la vida de los hermanos. Somos responsables, hermanos, en eso. Dice también espíritu, fe y pureza, en ser diligentes. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice, 1 Timoteo 2, 15, pero se salvará. Este no es, hermano, qué pena. En 1 Timoteo 4, 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es el capítulo 4, versículo 15. Ese principio de ocuparnos, ¿sí?, para que nuestro aprovechamiento sea manifiesto a todos, es un principio de diligencia. ¿Qué es la diligencia? No es apresurarse a hacer las cosas. Mucha gente cree que la diligencia es hacer las cosas rápido. Tal vez pensamos eso. Pero la diligencia es simplemente hacer las cosas en el momento correcto y de la manera correcta o adecuada. Es ser diligentes. Debemos, hermanos, nosotros ser diligentes en examinarnos, en poner atención a nuestro carácter, en no permitir que en la iglesia hayan turbaciones, contiendas, en no permitir que en la iglesia broten divisiones, males, el pecado. Por eso, hermanos, tenemos esa responsabilidad de ser diligentes. Y por eso es que muchas veces a usted, hermano, le exhortamos. No es por un mal, no es por hacerle daño, no es porque el hermano fulano me cae mal, entonces voy a llamarle la atención. No es por nada malo, es porque Dios, hermanos, nos ha dado una responsabilidad de ser diligentes, de ser ejemplo en eso, en la diligencia, para ayudar a todos los demás, en la diligencia para ayudar con las necesidades de los hermanos, sean espirituales, emocionales o hasta físicas. Buscamos a través de la visita o de la conversa personal
Porque hoy en día pues la conversa se ha vuelto mucho a través de las redes, ¿no? Y está bien, pero qué bueno que veamos la cara de nuestros hermanos. Pero somos responsables en ser diligentes, en ser ejemplo en eso. Pero todo, hermanos, es por un bienestar, por un bien para todos nosotros, para que la iglesia sea conforme a la voluntad de Dios, sin imparcialidad. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora leamos el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El contexto, hermanos, habla de la apostasía. Y Pablo le decía a Timoteo, y es una responsabilidad también nuestra, y es de cuidar a que la hermandad no caiga en la apostasía. ¿A través de qué? A través de la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, la enseñanza. Puesto que el diablo, hermanos, una de sus formas de actuar es confundir y engañar a través de las falsas enseñanzas. Y muchos hermanos, lamentablemente, por falta de estudio, por debilidad espiritual, de instrucción, caen en ello, caen en la apostasía y son llevados, como dice Efesios capítulo 4, por cualquier viento de doctrina. Pero nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad de cuidar que la iglesia, los hermanos, no caigan en la apostasía. A través de la enseñanza pura y sencilla del mensaje de la palabra de Dios, se contrarresta estas falsas enseñanzas. Por eso el siervo no debe prestar atención a fábulas, a inventos humanos, a cuestiones necias de palabras, de contiendas de palabras, a disputas necias, si Adán tuvo ombligo o no lo tuvo. O como decía una vez, ¿cuántos ángeles se pueden parar en la cabeza de un alfiler? Él no va a disputar esas cosas. Él no va a buscar disputar sobre palabras y contiendas de palabras. El mismo contexto lo dice allí, el versículo 7. Desecha las fábulas y de viejas. Todo esto no va conforme a la piedad. Todas estas contiendas no va conforme a la vida piadosa. Toda la basura doctrinal que vemos en nuestro mundo religioso hoy en día y en la televisión. Mucha gente, inclusive, por no edificarse con la palabra de Dios, hasta busca otras cosas diferentes a lo que es la doctrina pura. Lamentablemente. Más bien, hermanos, su propósito es enseñar, dice Efesios 4:11, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nuestra labor, hermanos, es ayudar a la iglesia a crecer y madurar en la fe. El término enseñas, dice el versículo 6, transmite aconsejar, sugerir, señalar, exponer, exhibir, mostrar o presentar la verdad, con el objetivo de que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Por eso es que muchas veces les insistimos en la importancia de los estudios, en la importancia de acercarse a estudiar los días de estudio, en que este lugar el miércoles sea tal cual así como está, en que podamos tener un discipulado a aquellos que están empezando en la familia de la fe, en que las hermanas, como dice el libro de Tito, aprendan a ser maestras del bien,
en que las parejas, las familias estén fortalecidas. No es por nada malo, hermanos. Es para que podamos crecer y para que no vayamos a caer en la apostasía. Porque el diablo es sutil y el diablo es engañador. Y ahí lo dice en 1 Timoteo 4:1. Hay espíritus engañadores. Existen doctrinas de demonios, pero no van a decir doctrinas de demonios en su aviso. Van a decir la doctrina de Cristo, pero termina siendo engañado, porque va a ser doctrinas de demonios. Para esto el ministro o el siervo debe estar nutrido, versículo 6, nutrido con las palabras de Dios y de una forma clara y tajante desechar las enseñanzas humanas, los mandamientos humanos, como Jesús dijo en una ocasión: el pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan doctrinas como mandamientos de hombres. Y nosotros, hermanos, tenemos responsabilidad de eso, no permitir que los mandamientos de hombres se pongan o se impongan como doctrina de Dios. Por eso debemos cuidar y por eso es que exhortamos a la hermandad y le corregimos en muchas ocasiones, públicamente, privadamente, personalmente. Porque desviarse en una conducta es desviarse de la doctrina del Señor. Tener una conducta inmoral también es desviarse de la doctrina del Señor, que nos enseña una moralidad. Todo esto, hermanos, lo hace por el bienestar de la iglesia. Por eso dice el capítulo 4, versículo 11, esto manda y enseña. Manda, comunicar los mandamientos de Dios. La palabra mandar viene del griego para ángelo, que significa pasar el mensaje o el anuncio de persona a persona. No es mandar porque nosotros mandamos aquí y decimos que sí, ya se ocupan y que no. No. O decir que tienen que vestirse de tal forma, o que tengan que de ahora en adelante hacer esto o aquello. No. Es comunicar el mensaje, los mandamientos de Dios, porque Dios sí nos manda. No nosotros a ustedes, es Dios por medio de su palabra. Nosotros simplemente somos instrumentos, vasos de barro. Enseña, es decir, explica las instrucciones que Dios ha revelado en su palabra. Y de ser necesario, hermanos, reprende y ejercita la disciplina de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todo es por el bienestar de la iglesia. Somos responsables de ello. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, para ir terminando, hermanos, 2 Corintios 4, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y ahí mismo en el versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pablo fue uno de las personas que tuvo tantas buenas expectativas de los hermanos y de la obra de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a decepcionarnos muy fácilmente por muchas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa, porque estamos creando expectativas de los demás y de nosotros mismos. El siervo de Dios no es la excepción. Él siente todavía, él es un pecador igual que todos nosotros.
Pero el siervo puede, hermanos, sentir frustración o decepción. Sentir frustración de que la gente no cambia. Se habla, que se enseña, que se predica, que se exhorta, que se aconseja, pero no hay un cambio. Y puede sentir frustración. Puede que lo inquiete constantemente la debilidad, la ambivalencia, la inconstancia, el doble ánimo de muchos hermanos. Puede que en algunas visitas, esas visitas sean infructuosas, que no den fruto. Puede que en muchos estudios no se refleje el cambio de actitudes y conductas de los hermanos. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Por tanto, ¿qué? No desmayamos. Es nuestra responsabilidad, hermanos, también no desmayar. No desmayar. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchas veces desmayamos por esas cosas. Muchas veces, hermanos, allí mismo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dios sabe, hermanos, que nosotros, por el hecho de ser vasos de barro, muchas veces somos derribados. Muchas veces somos víctimas de numerosos ataques a la obra, pero no estamos destruidos. ¿Sí? El cristianismo auténtico, hermanos, se caracteriza por el hecho de decir confiadamente: no angustiado, no desesperado, no desamparado, no destruido. Este más no que habla el versículo 8 y versículo 9 se origina en la convicción que nosotros tenemos y que debemos tener, porque es el poder de Dios, no nosotros. No nosotros. Existen muchas cosas que pueden que nos atribulen, que nos angustien, que nos apuren, que nos persigan, que nos derriben. Pero ¿qué es lo que debemos ver allí, hermanos? No desmayar. Y estamos, hermanos, llamados a eso, a no desmayar. Es un principio que se aplica a todos los cristianos, pero como estamos hablando específicamente de la responsabilidad de los siervos para la iglesia, el contexto inicial habla de ellos, ¿no? De no desmayar ante las dificultades. No son infalibles los siervos. No son invulnerables. No tienen coraza de hierro donde nada les penetra. Son personas también igual que usted y que yo. Pero ¿por qué todo esto, hermanos? En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, dice: por tanto, todo lo soporto. ¿Por qué? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Dice Pablo: todo lo soporto por amor de los escogidos. Por eso no se desmaya, hermanos. Por eso estamos llamados a no desmayar, porque les amamos. El amor, hermanos, es lo que nos debe motivar. Es lo que nos debe motivar a todos nosotros. El jueves lo veíamos, los hermanos que servimos en el tema, en el estudio. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos debe motivar, hermanos? El amor. El amor por usted, por su alma. El amor porque usted esté firme, fiel al Señor.
y mantenga la corona de vida que Dios tiene preparado para todos los que le aman. Por eso no desmayamos, por amor, y soportamos tantas cosas. Porque el amor es así, ¿no? 1 Corintios 13. ¿Todo qué? Lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Y dice Pablo allá en 2 Corintios, aunque sea amado menos. Aunque sea amado menos, porque quiere seguir sembrando lo mejor para con los hermanos. Responsabilidades, hermanos, de los siervos para con la iglesia. No desmayar, tener en cuenta que es un instrumento de Dios, cuidarse del autoritarismo, ser siervo, cuidar a los hermanos de la apostasía. Todo esto, hermanos, es por el bienestar de todos nosotros. Jesucristo, hermanos, es el mayor ejemplo y modelo a seguir en cuanto a lo que es un siervo, un servidor. Porque Él se despojó a sí mismo, vivió para nosotros, fue un siervo humilde, fue menospreciado, pero no desmayó. Es pastor de nuestra alma, vivió una vida santa, fue un ejemplo para todos nosotros. Reprendió cuando debió reprender, disciplinó cuando debió disciplinar, pero todo lo ha hecho ¿por qué? Por esta humanidad perdida, por una humanidad perdida, muriendo en una cruz. Jesús hizo eso por usted, por mí. Es el mayor ejemplo que tenemos de ser un siervo responsable. Así que, hermanos, es necesario que la iglesia sepa qué hacen y qué deben hacer los siervos para con la iglesia. Para que de esta manera, hermanos, hagamos lo que ya hemos estudiado en otras ocasiones, reconozcamos su labor. Procuremos, hermanos, la edificación del cuerpo de Cristo. Estemos sujetos unos a otros, sabiendo que es la palabra de Dios, nuestra autoridad, que nos dirige, que nos ayuda y que nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Así que, hermano, hermana, puede que este tema haya sido una comida que quería darles o quiero darles a ustedes, pero que al final he comido yo mismo y para todos nosotros, pero que nosotros seamos conscientes, hermanos. Nosotros tengamos conciencia de la responsabilidad que tenemos ante ustedes y que sepamos valorar eso en todos los servidores, sea aquí, sea en cualquier lugar donde se encuentren sirviendo y tal vez negándose a muchas cosas, ¿sí? Y teniendo muchas dificultades en sus vidas. Que Dios me los bendiga, hermanos.